Tenía justo aquí un gran libro que es La ética demostrada según el orden geométrico de Baruch Spinoza, uno de los textos que vamos a estar trabajando en este grupo de estudio y preparando algunas consideraciones sobre este texto. Es muy interesante porque Spinoza nos propone una geometrización, una axiomática de la moral, en realidad de la ética, ¿no? Es algo raro, ya que eh, solo un filósofo de la talla de Spinoza puede pensar en hacer una axiomática del comportamiento ético, que no solamente incluya los pensamientos éticos, sino los deseos que muchas veces perturban la eticidad. No es casual que Lacan estudie tanto a Spinoza. Por supuesto, no es casual que Deleuze diga que este libro, La ética demostrada según el orden geométrico, es el libro más importante que leyó en su vida. No es casual que Spinoza inspire el pensamiento de Nietzsche o de Hegel, ¿no? Por ejemplo, sin Spinoza no habría Nietzsche, porque Nietzsche no tendría de dónde haber sacado la noción de voluntad de poder. O sea, la noción de voluntad de poder en Nietzsche es una forma que él tiene de entrar en diálogo con las pasiones del alma y el deseo en este autor tan importante que es Baruch Spinoza. Que aparte él ya está hablando del deseo y del cuerpo a finales del siglo XVII. Una locura. O sea, piensa lo subversivo que es ser Baruch Spinoza. Hablar de que la ética tiene una axiomática que incluye al deseo. O sea, la ética tiene un contacto con el deseo, con nuestros deseos, pero que no por eso deviene irracionalidad. Porque nosotros cuando pensamos, ¿no?, en que tenemos que obrar de una tal o cual forma, bueno, eso va muy bien en el plano del cronos, del concepto, en el plano del entendimiento. Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, por esto, por lo otro. Entonces ahí tenemos pragmatismo ético, utilitarismo ético, en algún punto de ontologismo, pero cuando nos reconocemos como sujetos de deseo, entonces lo que hacemos es pensar que en nuestras decisiones éticas y sus correspondientes proyecciones morales hay un elemento de irracionalidad, un elemento de fantasía, un elemento de pulsión, de inconsciente, porque el deseo es algo del inconsciente, es algo irresoluto, que no lo podemos identificar, que no lo podemos manejar. Entonces ves que tendemos a tener esta idea de que, bueno, nunca nos podemos comportar racionalmente a la hora de ser agentes éticos porque hay deseo. Bueno, Spinoza hace lo contrario. Dice, hay deseo, hay pasiones, hay cuerpo. Y hay una ética geométrica que incluye a ese deseo y a esa pasión y además a ese cuerpo. Entonces él te escribe la ética demostrada según el orden geométrico, para axiomatizar una ética que incluya al deseo. Es decir, que incluye al deseo y no por eso deviene en irracionalidad. Solamente Spinoza y un filósofo de este nivel o de esta altura puede armar una geometrización de la metafísica y la ética del deseo. Eso no está en Paulo Coelho. O sea, con todo mi no respeto a Paulo Coelho, esto no está en un libro de así nomás. Es un proyecto filosófico que incluye racionalismo, metafísica, deseo y ética. Y preparándome un poco, vuelvo a decir, reitero, que
Sin Spinoza tampoco habría Hegel, porque la idea hegeliana de, de que el desarrollo autotélico de la historia atiende a una racionalidad inmanente, es decir, a una serie de leyes lógicas inmanentes al propio proceso ético de la historia, o sea, nuestro como de personas, pero también de la historia universal, viene de Spinoza, viene de la idea monista de Spinoza, de que hay una racionalidad que unifica la diversidad de todos los fenómenos humanos dentro de una misma lógica racional, demostrable, pensable, en absoluto caótica, donde todo tiene una ubicación en el cosmos, un telos, un fin, una función. Esto es muy importante, porque todo tiene una función a la cual tiene que atender. Esto es muy interesante, muy interesante. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tomamos decisiones, cuando orientamos nuestra vida, cuando pensamos en lo que vamos a hacer, tenemos en cuenta cuál es nuestra función en la estructura general de la creación? ¿Cuántas veces? Una. Y eso, muy raro, ¿no? O sea, para Spinoza, el verdadero desarrollo de la autoconciencia implica reconocer ubicación, o sea, implica reconocer la ubicación o el topos, o mejor dicho, el tropos de que cada uno de nosotros ocupa en virtud de una función específica dentro de la racionalidad de todo lo creado. Es decir, yo, Julián, en mi caso, no te conozco muy bien, entonces mi función es hacer esto que estoy haciendo ahora mismo. Si yo quisiera hacer alguna otra cosa, podría probar, sí, pero sería muy contingente. O sea, mi deseo rápidamente me haría sentir que no estoy en el lugar ni en la función que corresponde a mi naturaleza creada, a eso que en Spinoza es la natura naturata. Entonces, ¿cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera con su vida en Spinoza? No. Cada uno tiene un lugar, una ubicación, una función que cumplir en la estructura general de las cosas. Y el descubrimiento de ese lugar y de esa función tiene que ver con el desarrollo de la autoconciencia espiritual del agente ético. Otro día podremos hablar del materialismo en Spinoza, que en realidad es espiritual mostrándose como materia, pero es espiritualidad. ¿Ok? Y ahí, esto es lo que quería compartirte. O sea, es una proposición, que es la proposición 53 de la ética. Fíjate lo que dice, y qué gran preludio a Nietzsche. O sea, se entiende que sin Spinoza no habría Nietzsche, y no habría Hegel, y sin Hegel no habría Marx. Y sin Marx no habría la mitad del siglo XX, no habría psicoanálisis. O sea, en Spinoza arranca una línea de influencias teóricas que va a atravesar toda nuestra época. Entonces, comprender el pensamiento de Spinoza es esencial para entender la filosofía moderna, tanto la ilustrada como la romántica y la contemporánea. ¿Okay? Dice en esta proposición, fíjate la limpieza con la que escribe Spinoza, a diferencia de esos pensadores de hoy que suponen que tienen que escribir difícil para ser más filósofos o más filósofas. Spinoza era un pensador diamantino, claro, cristalino. La dificultad de leer a Spinoza no está en su estilística, sino en su idea. Su escritura es demasiado sencilla.
En este punto podríamos decir que es un neoclásico. Tiene este espíritu de renovar eso que tenían los clásicos, que era la sencillez de escritura y la dificultad de idea. En nuestra época es al revés. Las ideas son muy sencillas y lo difícil es la lectura. Se tapa con exceso de dificultad de lectura ideas que no son tan complejas. No hay tanta complejidad escrita en el siglo XX, en términos por lo menos de filosofía. Me atrevería a decir que sociología, antropología, lo que son las humanidades y las ciencias sociales, sacando algunos autores muy puntuales, muy seleccionados con los que los contamos con los dedos de una mano, al resto es una dificultad de la lectura, pero no de la idea. Y el posmodernismo me parece que es la cumbre de esto. Nuestros actuales autores y autoras posmodernos, mucha verborragia escrita, mucha melaza en los conceptos, una ida y una vuelta, un manoseo del lenguaje filosófico. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué estás diciendo? No hay tanto, son 3 ideas. Entonces, esto también te va a servir para identificar a un pensador o a una pensadora de filosofía seria, de una cierta tendencia viciosa y viciada a rellenar la falta de originalidad en las ideas con exceso de escritura. Algo además que es un vicio totalmente reforzado por el academicismo, o sea, totalmente. El academicismo es totalmente el responsable de este vicio. Entonces dice Spinoza, fíjate, voy a citar la ética demostrada según el orden geométrico. Proposición 53. Cito: cuando el alma se considera a sí misma y considera su potencia de obrar, se alegra. Y cuanto más se alegra, cuanto con mayor distinción se imagina a sí misma e imagina su potencia de obrar. Entonces, repito, cuando el alma se considera a sí misma y considera su potencia de obrar, se alegra, y tanto más se alegra cuanto con mayor distinción se imagina a sí misma e imagina su potencia de obrar. Nietzsche, básicamente, o sea, la voluntad de Nietzsche, la voluntad de poder, que es la voluntad que expande al sujeto, deviene cuando uno se hace cargo de su deseo y de su capacidad creadora, eso deviene la jovialidad. Por eso el texto nietzscheano de la Gaia ciencia o la ciencia jovial deviene en jovialidad, deviene alegría, deviene baile. Todo eso en Nietzsche ya está en la proposición 53 de la ética demostrada según el orden geométrico. Y fíjate, porque aparte Spinoza te da la proposición y abajo te da la demostración. Él te va a demostrar además lo que está diciendo. Dice lo siguiente: el hombre no se conoce a sí mismo sino a través de las afecciones de su cuerpo y las ideas que nos hacemos de estas afecciones. Luego, cuando sucede que el alma puede considerarse a sí misma, se supone inmediatamente que pasa a una perfección mayor, esto es, se supone que es afectada de alegría, y de tanto mayor cuanto con mayor distinción puede imaginarse a sí misma e imaginar su potencia de obrar. Alma, potencia de obrar, emociones positivas y un reconocimiento que la conciencia, el alma, hace de sí misma, imaginándose en la eclosión de esa potencia de obrar. Spinoza, fines del siglo XVII. Ya sabemos de dónde todos estos talleres de coaching y autoayuda sacan sus ideas, ¿no? De la filosofía, obviamente.
Ahora, fíjate en lo siguiente, avanza Spinoza. El alma se esfuerza en imaginar solo aquello que afirma su potencia de obrar. Solo queremos imaginar y pensar en aquellas cosas que afirman la potencia. Esto es muy interesante para pensar que, por ejemplo, la depresión, el nihilismo, el espíritu suicida, o no están, o son un problema muy, muy, muy dificultoso. ¿Por qué? Porque Spinoza es un pensador de la expansión vital, de una expansión vital de nuestro deseo, que tiene que ver no con nuestro deseo per se, sino con un deseo que se reconoce como formando parte de una estructura espiritual natural, porque en Spinoza la espiritual es naturaleza, Deus sive natura, como reconociéndose a sí mismo, integrando una red superior que lo excede, que lo trasciende. Es decir, esto que Spinoza está diciendo acá de que nos estimula, nos sube la potencia, podríamos decirlo, nos da como optimismo, alegría, reconocernos y pensarnos en aquello en los que se desarrolla la potencia. En Spinoza eso no es individualismo, no es de que yo me reconozco a mí mismo individual y ciegamente, no, no, no. Este proceso implica un proceso paralelo de reconocimiento de nuestras estructuras trascendentes y objetivas que nos determinan, en particular, la estructura principal de la creación, que en Spinoza es una estructura natural. Entonces, entendemos por qué sin Spinoza no habría Heidegger. ¿Por qué sin Spinoza no habría Heidegger? Bueno, es por esto. Porque la idea de que la naturaleza está cargada de una espiritualidad con la cual nosotros interactuamos de manera simbiótica e imbricada, Heidegger no la saca de su mesita de noche, la saca de Spinoza. En Spinoza aparece por primera vez, de manera muy seria, la idea de que lo espiritual se puede manifestar como materia. De que lo espiritual se puede mostrar o puede mostrarse como materia. ¿Es materia? No, no es materia. Es espiritualidad. Pero se muestra como materia. Se manifiesta como en tanto que materia. Pero ¿cuál es nuestro lugar como personas racionales? Darnos cuenta de que es espiritualidad. Que parece materia, pero es espiritualidad. Entonces, claro, este es el fondo y la sístole del pensamiento de Hegel. La sístole del pensamiento de Hegel es la idea de que las expresiones de las figuras culturales, ¿no?, de las filosofías de la historia, las expresiones de las formas y figuras culturales materiales de las comunidades en realidad son expresiones que parecen materiales, pero son en realidad espiritualidad, Dios mostrándose, manifestándose de manera material. Eso llega hasta Heidegger y ya después de la década de los 50, en el siglo XX, ya es más difícil sostener eso porque, bueno, estructuralismo, postestructuralismo, marxismo crítico, ¿no? Decepción, guerra mundial, campos de concentración, tristeza, filosofía existencial, teoría crítica, y hasta ahí llega la idea de que hay una espiritualidad divina detrás de las cosas. Pero hasta que sucede eso, estos pensadores creían eso. Y fíjense qué curioso, o sea, fíjate qué curioso, estoy leyendo algunas partes, pero fíjate qué curioso que hoy la ciencia, la ciencia, por ejemplo, hoy la física de partículas nos dice, no, en realidad la materia es energía vibrando bajo, energía, vibraciones condensadas, condensación de algo que en realidad es energía, ¿no? Física de partículas, no estoy diciendo nada místico, es la ciencia, ¿no? Ya lo decía Dirac a principios del siglo XX, es decir, el mundo material parece material,
pero en realidad es energía vibrando a baja frecuencia que es interpretada por nuestros órganos cognitivos como materialidad. Spinoza. Spinoza. O sea, Spinoza dice algo que nuestra ciencia más avanzada del siglo XX termina afirmando. Que la diferencia entre lo material y lo inmaterial en realidad es una diferencia en los estados vibratorios de la materia. Eso es filosofía. Filosofía es la capacidad de decir algo 300 años antes que la ciencia. Ahora fíjate, cuando Spinoza va a hablar de la impotencia y la envidia. Porque todo esto que estamos hablando encaja, como decíamos, en un marco de análisis de la ética, de la metafísica, el deseo y el ser humano en sus pasiones, donde todo es racionalidad. O sea, en Spinoza te está cerrando, clausura la idea de que nuestro deseo y nuestras emociones sean irracionales. No, son racionales, es racionalidad. Por eso es posible hablar de una ética del deseo y por eso Jacques Lacan necesita a Spinoza para hacer su psicoanálisis. Sin Spinoza y sin Hegel no tienes Lacan. ¿Estamos? O sea, de Lacan saca de Hegel la idea del sujeto con la falta estructural, de Spinoza la ética del deseo. Fíjate lo que dice entonces en esta proposición siguiente. Cuando el alma, ahora cambia, cuando el alma imagina su impotencia, entonces se entristece. Cuando pensamos en lo que no podemos, entonces nos entristecemos. Demostración, 2 puntos. Dice Spinoza, la esencia del alma afirma solo aquello que el alma es y puede, o sea, es propio de la naturaleza del alma imaginar solamente lo que afirma su potencia de obrar. Así pues, cuando decimos que el alma, al considerarse a sí misma, imagina su impotencia, no decimos sino que al esforzarse el alma por imaginar algo que afirma su potencia de obrar, ese esfuerzo suyo resulta reprimido, o sea, que se entristece. Ya habla de represión. 200 años antes que Freud y está hablando de represión y de la impotencia y la tristeza. Avanza Spinoza. Esta tristeza es tanto más alentada en la medida en que el alma imagina ser vituperada por otros. Claro, porque además de que nos duele sentirnos impotentes, no queremos ser juzgados. No queremos que nos vean vulnerables, impotentes. Entonces, además, eso también es un elemento de entristecimiento. Lo cual, dice Spinoza, se muestra del mismo modo que el corolario de la proposición previa. Escolio, dice Spinoza, escolio, o sea, consecuencia final, o agregado, ¿no? Mejor, agregado. Esta tristeza, fíjate, checa, esta tristeza que nos genera reconocernos impotentes y que aparte tener miedo al juicio ajeno sobre nuestra impotencia, esta tristeza acompañada de la idea de nuestra debilidad se llama humildad. Tremendo, tremendo.
Esta tristeza acompañada de la idea de nuestra debilidad se llama humildad. Nos está criticando la idea de humildad al decir que en algún punto ser humilde es reconocer la propia impotencia, tener un cierto rasgo o resto de tristeza frente a la propia impotencia. Eso es lo que deviene en el famoso gesto humilde. O sea, le está dando al cristianismo duro. Entendemos entonces por qué Nietzsche critica al humilde y critica sobre todo la compasión. Ves que Nietzsche en la genealogía de la moral le pega a la compasión. Dice, ¿qué es esto de ser compasivo? La compasión en el fondo es regocijarse con la debilidad del otro. Esto se ve mucho en gente, por ejemplo, totalmente apática por los problemas sociales, pero que va el domingo y dona ropa en la iglesia. Eso no soluciona nada. Eso es una compasión teñida con culpa de clase. Entonces Nietzsche dice, ¿qué es esto de la compasión? La compasión es el ejercicio consciente del reconocimiento de la debilidad del otro. Entonces ahí Nietzsche dice, yo quiero enemigos dignos, quiero que el otro se me levante, quiero odiar a mi enemigo, porque en el odio al enemigo, dice Nietzsche, se reconoce su dignidad. Aquí lo está diciendo Spinoza. Cita, fin de cita, agrega Spinoza. Y la alegría que surge de la consideración de nosotros mismos se llama amor propio o contento de sí mismo. Amor propio o contento de sí mismo. Muy lindo el párrafo. Realmente muy pulcro, muy hermoso. Te leo lo último, porque es enviciante esto. Te leo la última proposición de esta parte, que es un colorario. Fíjate, ¿no? La distribución, escollos, colorario, proposición, principio. Ahora va a hablar de la envidia. Dice lo siguiente. Nadie envidia por su virtud a alguien que no sea su igual. Nadie envidia por su virtud a alguien que no sea su igual. Demostración. Dice Spinoza. La envidia es el odio mismo, o sea, una tristeza. O sea, lo que está diciendo es el envidioso está lleno de tristeza porque es una forma de odio. La envidia, ¿no? Como es una forma de odio, es una emoción negativa que en Spinoza claramente está siempre del lado de lo paralizante, la materia, lo aferrado, lo inconsciente, lo iracundo. Toda la distribución de emociones negativas que hace Spinoza, una de ellas es el odio. Y como la envidia es una forma de odio, entonces está condenada a la tristeza. Porque en Spinoza la alegría y la tristeza son los dos grandes cánones. Las posiciones positivas, como el amor, la autoconciencia, la empatía, la solidaridad, devienen alegría. La alegría es como la emoción que recoge todo eso positivo, mientras que las emociones negativas, como ellas el odio, resentimiento, competencia, temor, son recogidas por la tristeza. Lo más tanático que tiene el ser humano, la depresión, el tánatos. Entonces entendemos por qué en el psicoanálisis de Freud tenemos eros y tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿no? Por ejemplo, Freud ves que reformula 2 o 3 veces eros y tánatos, pero en principio para Freud el ser humano tiene fuerzas creadoras y fuerzas destructivas. O sea, eso ya está en Spinoza. La envidia es una fuerza destructiva, de una fuerza tanática, condenada aparte a la tristeza. No hay forma de ser envidioso y estar alegre de la propia envidia. La verdad, Spinoza lo va a demostrar. Entonces dice,
Te repito, la envidia es el odio mismo, o sea, una tristeza. Esto es una afección que reprime el esfuerzo del hombre, o sea, su potencia de obrar. O sea, que además el envidioso está condenado a no poder obrar. Al estar en estado de envidia, no puede producir nada nuevo. ¿Pero por qué? Porque está en la tristeza. O sea, la tristeza no produce. Lo que produce es el eros, la potencia vital, la alegría, lo creador. Entonces, sencillamente aquí hay una filosofía que, incluyendo una racionalidad de la ética y una ligazón de esa racionalidad de la ética con una metafísica de la naturaleza, también hay además un tratado de las pasiones y una serie de distribuciones de las pasiones según las cuales no somos o más creadores o más destructivos, y sobre todo más autodestructivos. O sea que hoy, cuando nos hablan de que no tenemos que autodestruirnos, platicarnos, autoflagelarnos, auto boicotearnos, o sea, parece algo muy avanzado, algo muy, wow, ¿cómo no se me ocurrió no auto boicotearme? ¿Cómo no tuve esa maravillosa idea, no? En realidad ya está en la filosofía del siglo XVII, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Cierra entonces la cita. Ahora bien, el hombre no se esfuerza en hacer ni desear hacer, sino lo que puede seguirse de su naturaleza como está dada. ¿Ves aquí lo que te decía al principio? No es de que podemos hacer cualquier cosa en la vida, no es de que cualquier camino es nuestro camino. Hay algo que tiene que ver con nuestra naturaleza tal y como está dada. Obvio, o sea, esto se lo dice a la posmodernidad, y la posmodernidad responde con el speech fácil de que no hay naturaleza. No, claro que sí hay naturaleza. Claro que hay naturaleza. Quizá podemos discutir si hay una relación de conexión necesaria y determinante entre naturaleza y, por ejemplo, roles sociopolíticos, pero eso es otra cosa, otra discusión. Lo que Spinoza dice es que no podemos negar que hay una naturaleza, algo que constituye nuestro esquema de talentos y que va a determinar, porque en Spinoza hay determinismo funcional, tu ubicación en el mapa general de la creación. Si tus talentos son jugar fútbol, la comunicación de la filosofía, o pintar un cuadro, o formar una familia, ese es tu talento, esa es tu naturaleza. O sea, esto está muy aristotélico. Si te suena Aristóteles, es porque hay aquí algo de Aristóteles dando vueltas. Entonces, el ser humano no se esfuerza en hacer, sino que puede seguirse de su naturaleza tal y como está dada. Luego, el hombre no deseará predicar de sí mismo ninguna potencia de obrar, o lo que es lo mismo, ninguna virtud que sea propia de la naturaleza de otro y ajena a la suya, y por tanto su deseo no puede ser reprimido. Esto es, no puede entristecerse por el hecho de reconocer alguna virtud en otro que sea distinto a él, y por consiguiente tampoco puede envidiarlo. Pero sí envidiará a su igual, atentísimo, atentísimo, pero sí envidiará a su igual cuya naturaleza supone ser la misma que la suya. Increíble. Un filósofo que te está definiendo la envidia en este nivel. Te está diciendo, si tú sientes envidia porque al otro le va bien, es porque tú crees que la naturaleza de ese otro y su función en el mapa de la creación puede ser la misma que la tuya. Lo que no te estás dando cuenta es que si a ese otro le va bien, quizá es porque está atendiendo su ubicación y su función según su naturaleza en el mapa de lo creado, mientras que tú tienes otra función y otra ubicación en el mapa de lo creado. El problema es que como estamos atravesados por una cultura política de lo democrático, en tanto que horizontalidad plural, donde todo puede ser intercambiable,
Entonces, como dice Nietzsche, se rompieron las jerarquías, o sea, en el sentido de que ya no conocemos cuál es nuestro nivel de ubicación. No jerarquías en el sentido de la imposición sobre otro, sino en el sentido de no conocer cuál es nuestra jerarquía en el mapa de la creación. Spinoza te dice, si cada uno conociera su ubicación y su función jerárquica en esta estructura, todos expandirían, vamos a decirlo así, alegremente su potencia creadora. Pero como pensamos que todos podemos hacer lo que querramos más o menos, porque todos somos más o menos iguales, entonces estamos confundidos y no hay claridad y no hay además, por supuesto, desarrollo de la autoconciencia. Es decir, en Spinoza hay un rechazo claro a la tradición humanista, a la idea de que somos todos más o menos lo mismo, que cumplimos con cualidades universalmente dadas, que todo depende de más o menos lo que quieras hacer. Para Spinoza no va por ahí. Hay una estructura, hay una ontología jerarquizada de lo real y cada uno de nosotros en su absoluta diversidad ocupa un lugar ahí. Entonces, hoy esto sería muy sano para que mucha gente que no sabe cuál es su lugar y su función pueda pensar quizás una ética del deseo demostrada según un orden geométrico, según la cual pueda no construirse un camino de vida. Eso no es Spinoza, sino encontrar la ubicación correcta, geométrica, en el camino de vida. Es decir, Spinoza es un gnóstico, está clarísimo. Es un pitagórico 5.0, básicamente. Es como un super pitagórico. Es la idea de que la realidad está constituida por leyes formales, no de contenido, sino de formas, leyes formales, y por eso Spinoza no te hace una ética demostrada según el arte de cualquier cosa. Te hace una ética demostrada según un pensamiento geométrico. ¿Por qué? Porque él suscribe estas líneas de pensamiento según la cual la realidad de la que formamos parte está constituida por formas y estructuras funcionalmente dadas, donde nada es aleatorio, nada es random, no es lo que pinta, sino que lo que corresponde según la ubicación. Y el reconocimiento de la ubicación y la función en esas formas de lo real conducen, o mejor dicho, al revés, es el efecto de la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es darte cuenta de que eres espiritualidad. Darte cuenta de que eres espiritualidad. Entonces en Hegel es lo mismo. La autoconciencia del espíritu, ¿no? En Hegel, fenomenología o la ciencia de la lógica, la autoconciencia del espíritu que cristaliza en una idea absoluta que se da cuenta de sí misma y puede ser recogida por la historia de la filosofía y todo eso, es Spinoza en términos historicistas y culturales, pero es la misma idea. Genial, genial. Quería compartir esto contigo. Me parece un pensamiento súper rico, súper carnoso, súper delicioso. Y aparte en Spinoza hay todo un lugar para el rol de la fantasía y de la imaginación. Fíjate que Spinoza dijo, según leíamos, cuando el alma puede imaginarse a sí misma en su potencia creadora, o sea, hay un rechazo del intelectualismo ingenuo, vamos a decirlo así, ¿no? Hay un lugar para la imaginación creadora, para la facultad productiva de la imaginación. ¿Y quién va a ser el filósofo después de Spinoza más importante que le va a asignar a la imaginación un rol tan importante? Te lo comenté al principio. ¿Quién es el filósofo de la Ilustración posterior a Spinoza que, leyendo a Spinoza, le va a dar un lugar tan importante a la imaginación, incluso en la nocionología, en la teoría del conocimiento?
Hay ahí un pensador en el medio muy importante que le da a la imaginación un lugar fundamentalísimo en la producción de conceptos. Immanuel Kant. Kant lee a Spinoza, lee a Hume, tanto a Hume desde el empirismo como a Spinoza desde el racionalismo metafísico dicen lo mismo, que la imaginación no es mera reproducción de imágenes, la imaginación produce, o sea, la imaginación es una fuerza productiva, no meramente representativa, que es lo que nosotros pensamos que es la imaginación, ¿no? Ves que tenemos una noción muy pobre de imaginaciones, que es como una especie de carrete donde uno pasa fotos, ¿no? O sea, meramente representación de imágenes quiméricas, ¿no? Hume te dice que la imaginación es lo que te permite que cuando no estás mirando al mundo, tengas certeza de que el mundo sigue estando ahí. La imaginación ocupa un lugar de asociación de ideas, de lo que permite asociar ideas en la nocionología de Hume. No el intelecto, la imaginación. El intelecto solo puede asociar ideas de las que tiene una percepción concreta. Pero ¿qué pasa cuando no tengo una percepción? ¿Cómo sé que el mundo sigue estando ahí cuando no lo miro? Es imaginación. El alma se imagina a sí misma. No dice que el alma se piensa a sí misma, que el alma se intelige a sí misma. El alma se imagina a sí misma. Kant, por otro lado, en un libro muy conocido que se llama La crítica de la razón pura, dice que sin imaginación no habría capacidad de sintetizar conceptos. O sea, en la síntesis trascendental, el lugar crucial está dado por la fuerza productiva de la imaginación, lo cual nos conduce a una pregunta muy interesante. La pregunta de ¿qué show si todo lo que nosotros llamamos verdades, ciencia, teoría, principios, no son más que producción de la imaginación? La pregunta entonces es, ¿qué pasa si estamos encerrados en nuestra imaginación? O sea, esta pregunta es capital. Aquí se empieza a pudrir la cosa, se pone áspera. Porque Descartes nos pregunta, ¿qué pasa si estás encerrado en tu mundo de representaciones? Esa pregunta no es tan importante. La pregunta importante es, ¿qué pasa si a eso que nosotros llamamos ciencia en realidad es un producto de la imaginación? Si eso que nosotros llamamos experiencias de la realidad, en realidad está condicionada por la facultad productiva del imaginar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de lo que nos pasa y cuánto de lo que nosotros decidimos y pensamos todos los días es intelecto y cuánto es imaginación? O sea, fantasía, en el sentido platónico, en el sentido del fenómeno, del surgir productivo de la nada, del fantasmata, de la idea fantasmática. ¿Cuánto? Cuando pensamos en nuestros caminos de vida, las decisiones morales, en la familia, en el amor, en el deseo, en el sexo, en las prácticas artísticas, en el otro, ¿cuánto de eso es concepto? Vamos a decirlo serio, neutral, objetivo. ¿Y cuánto es imaginación? Porque si los grandes sabios ya nos dijeron que todas nuestras ideas son posibles, porque hay una imaginación que la sintetiza, entonces la verdad objetiva no existe. Y tampoco existe la neutralidad. Y tampoco existen las ideas puras. Entonces, toda esa gente que dice, no, pero es que yo soy objetivo, no, porque esto es una idea objetiva, no, esto es neutral, no, esto es ciencia, esto es ciencia, esto es ciencia. A ver, la ciencia no sale debajo de una pinche papa, sino que es la reproducción de la mente de los seres humanos. Pero si los que hicieron la nociología más importante de la historia nos dicen que esas mentes pueden hacer conceptos que la ciencia, gracias y en virtud de la acción a priori de la imaginación, entonces ¿cuánto de eso es real? Entonces entendemos, y con esto podemos ir cerrando, la lectura que Nietzsche hace sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en ese párrafo increíble, donde Nietzsche acusa a la ciencia
de esconder la verdad detrás del arbusto, luego va, mueve el arbusto y dice, aquí la verdad. O sea, no, tú la pusiste ahí. Lee sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral. Hay una parte en la que dice, la ciencia produce una verdad, imaginación, la crea esa verdad, crea esa palabra, crea ese concepto, lo pone detrás de un arbusto, dice Nietzsche, va, mueve el arbusto y dice, he aquí la verdad, yo la he descubierto. Y Nietzsche le dice, no la descubriste, tú la pusiste ahí. O sea, en algún punto la pregunta de Nietzsche es, ¿qué pasa si la ciencia es autoconfirmativa? Se autoconfirma a sí misma. Y no está descubriendo nada nuevo del mundo, nada del mundo en este sentido profundo y real. El mundo en su pureza, en la existencia de las cosas, en su carácter, vamos a decirlo kantianamente, nouménico, la cosa en sí, no la cosa para mí, la cosa en sí, más allá de nuestra interpretación. Bueno, otro día podemos hablar ahí de los vínculos, pero me parece central que Spinoza le abre las puertas a la modernidad y a la contemporaneidad. Y sobre todo es muy curiosa esta idea de que la materia en realidad no es materia, como lo pensábamos los atomistas, ¿no? Sino que la materia no es materia, sino que es una manifestación de una dimensión espiritual, ¿no? Así que, bueno. ¿Cuál sería la diferencia entre pensamiento e imaginación? Esa pregunta tiene que ver con si entendemos, más que el pensamiento, yo diría el intelecto, ¿no? O sea, cuando hablamos del pensamiento, eso es en filosofía un concepto medio ambiguo. O sea, ¿qué es el pensamiento, no? O sea, por ejemplo, Descartes dice que el dolor, el amor, la pasión son formas del pensamiento, como que mete todas las pasiones dentro de la forma del pensamiento. Entonces es un término ahí medio ambiguo. Entonces lo mejor es separar entre intelecto e imaginación. Fuerza intelectiva, fuerza imaginativa. Y por supuesto hay decenas de libros al respecto, pero para responder rápido esa pregunta y que no se nos haga eterno esto, hay una diferencia capital que el intelecto necesita datos sensibles, ya sea analíticos, ya sea empíricos, porque lo analítico también es sensible, o sea, esto lo demuestra Descartes, para construir conceptos. O sea, el intelecto por sí mismo no puede funcionar. Es necesaria el input, la entrada de datos. La imaginación, en cambio, puede funcionar por sí misma. No necesita necesariamente el ingreso de datos, al menos de datos empíricos, ¿no? O analíticos. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué show? ¿Cómo puede ser que la imaginación pueda ser prácticamente causa sui o sui generis? ¿Qué hay adentro de la capacidad de imaginar y de crear? No sé cuántas cosas conoces tú que se puedan generar a sí mismas, pero en la historia de la filosofía solamente hay una, que es Dios. Entonces la pregunta del millón es si dentro de la imaginación no está la fuerza creadora e exhibido de lo divino. Es decir, tendríamos en la nocionología moderna la posibilidad, y en eso termina Descartes hasta que llega, de demostrar por medio del buceo de nuestras facultades de la mente, utilizar ese camino y no la fe, sino una especie de antropología de nuestras facultades mentales para dar cuenta de la existencia autoproductiva de algo así como lo divino, de algo que puede funcionar libre, absolutamente libremente, sin datos. No es casual
que si esto pudiese ser así, nosotros que estamos aquí, vivamos en sociedades donde nunca, jamás nos enseñan seriamente a explorar nuestras potencialidades creativas e imaginativas. ¿Por qué? ¿Por qué no nos fomenta tanto el intelecto, el concepto, la teoría, la enciclopedia, la repetición? Y todo lo que es la facultad de la imaginación, la fantasía, queda prácticamente huérfana. ¿Por qué? Tendrán miedo de que encontremos algo allá adentro, algo que realmente nos emancipe más allá del binomio cuadrado perfecto. Porque yo no sé cuántas veces lo has utilizado, pero yo no lo he utilizado nunca. Quería compartirte este momento, este momento de reflexión contigo. Eh, yo creo que nos veríamos eh, en algún otro momento. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.